y recoja la aprobación de los contenidos por parte de los senadores, ya que como decisores de lectura a los proyectos para la siguiente sesión, si es tan amable, y continuamos con la comisión accidental. Con el mecanismo de votación ordinaria de la ley 1431, 8 senadores presentes no hacen observaciones al orden del día, señor presidente. Aprueban el orden del día con ese mecanismo ordinario 8 senadores presentes. El señor presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República autoriza al secretario a anunciar proyectos para votación, primer debate el próximo martes 20 de noviembre, 10 de la mañana, recinto de la Comisión Séptima, los siguientes proyectos de leyes. Proyecto de ley 47-2018 Senado, que quedó pendiente en el orden del día de ayer. Proyecto de ley 89 de 2018 Senado. Proyecto de ley 102-2018 Senado. Proyecto de ley 221-2018 Senado, 097-2017 Cámara. Proyecto de ley 220-2018 Senado, 001-2017 Cámara. Proyecto de ley 35-2018 Senado. Proyecto de ley 193-2018 Senado y 123-2017 Cámara. Proyecto de ley 202-2018 Senado y proyecto de ley 45-2018 Senado. Frente al proyecto de ley 202, el señor presidente de la Comisión Séptima del Senado de la República, de conformidad con el inciso segundo del artículo 156 del Reglamento Interno del Congreso, autorizó al secretario para que se proceda a hacer la reproducción mecánica o fotomecánica del informe de ponencia que fue rendido en el día de hoy a las 9 de la mañana, sin detrimento de su posterior publicación en la Gaceta del Congreso. Son los 9 proyectos anunciados, señor presidente, para el martes 10 de la mañana. Muchas gracias, señor secretario. Tiene el uso de la palabra el señor ministro de Salud, Juan Pablo Uribe Restrepo. Presidente, muchas gracias, honorables senadores. Senador Castilla, muchas gracias por la citación. Quiero pedirles públicamente excusas. Quería pasar a saludar, a reafirmar el compromiso del Ministerio de Salud y Protección Social en el seguimiento a estos temas del ambiente laboral, comprometer la participación de la viceministra Cárdenas en la sesión de hoy, pero de nuevo celebrar este seguimiento, el interés en este tema y comprometernos desde el Ministerio en acompañarnos. Les pido excusas por no quedarme, me puedo quedar unos 10, 15 minutos y luego me excusaré con la venia a ustedes, señor presidente y honorables senadores. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Alberto Castilla Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial para usted, para la mesa directiva, para todas las compañeras y compañeros congresistas que hacen parte de esta comisión séptima. Quiero agradecer especialmente la participación en esta sesión, que es una sesión de la comisión accidental establecida por la comisión del señor ministro de Salud. Entendemos perfectamente, doctor, la preocupación que usted tiene por estos temas, también las ocupaciones que lo llevan a no acompañarnos durante toda la sesión. Agradecer a la doctora Cárdenas, viceministra, la doctora Diana Isabel, viceministra de Salud y Protección, toda la atención que nos ofrece en esta comisión. Igualmente al doctor Baena, viceministro del Trabajo, de Relaciones Laborales, de todo lo que tiene que ver con asuntos laborales. Muchas gracias por estar. A todos los miembros de las instituciones que ya se ha mencionado están aquí presentes, pero reiterar personalmente el agradecimiento al doctor Francisco Manuel Salazar, gerente de Positiva ARL. Muchas gracias, doctor Francisco, por estar, la representación de la Procuraduría, de la Contraloría, la doctora Teresina y la doctora Diana
del Pilar. A los demás funcionarios y funcionarias del gobierno, muchas gracias, y a la representación de los trabajadores y trabajadoras, el agradecimiento. Señor presidente, solo recordar y teniendo en cuenta que los funcionarios que están aquí presentes, señor ministro, los viceministros, recién asumen la representación del gobierno, recordar que en el mes de septiembre del año pasado hicimos un debate de control político. Un debate de control político que tenía que ver con temas del mundo laboral, del mundo del trabajo, preocupaciones sobre la precarización y la tercerización laboral, sobre la salud y el riesgo a que están expuestos los trabajadores y trabajadoras en actividades de alto riesgo, la situación de las pensiones especiales establecidas en el decreto 2090 de 2003, y planteamos también la necesidad de que el gobierno ratifique el convenio 176 de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo, que desde 1995 está vigente y el gobierno nacional no lo ha ratificado. Estas son unas preocupaciones que surgieron. En el marco de ese debate se conformó una comisión accidental para hacerle seguimiento y adelantar un trabajo en procura de encontrarle solución en un diálogo entre el gobierno nacional, los trabajadores y las trabajadoras y las instituciones encargadas del tema, con el acompañamiento de congresistas de la Comisión Séptima. Hoy en esta comisión accidental, en representación de la comisión, estamos la senadora Nadia Blel, el senador Gabriel Velasco y mi persona, 3 delegados de la Comisión Séptima, para hacerle acompañamiento a un diálogo entre el gobierno, trabajadores y trabajadoras, y también hay que mirar que hacen parte de ese diálogo la RN Positiva, Colpensiones, que en el debate de control político pudimos evidenciar algunas debilidades frente a los temas que planteamos. Y entonces, con esta ubicación, señor ministro, teniendo en cuenta que usted se va y que también debo anunciar que hay varios compromisos que nos llevan a que algunos deban retirarse más o menos 12 y media, hay que aprovechar para que nos escuchemos y dejemos una agenda trazada de seguir abordando estos temas. Pero voy a ubicar rápidamente los aspectos que nos preocupan y que nos tienen aquí. Uno, dentro del debate evidenciamos la concepción sobre política de riesgos laborales que tiene enfrentado el mundo del trabajo a la precarización y al sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que se evidencia en el subregistro que se tiene de la información sobre riesgos laborales, la dificultad para hacer transparente el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral de los trabajadores y trabajadoras. Ese es un aspecto importante que necesitamos conversar. El segundo tema tiene que ver con las pensiones especiales, un derecho que tienen los trabajadores a pensionarse anticipadamente por circunstancias de la actividad que desarrollan y que deterioran su salud y que deterioran su calidad de vida. Ese derecho pues nos llevó en el debate a reconocer que tanto Colpensiones como las demás instituciones no tienen capacidad para hacerle el control, el monitoreo a las empresas que deben cotizar adicionalmente el 10% para que el trabajador tenga derecho a la pensión de invalidez o a la pensión anticipada, en este caso por estar desempeñando una actividad de alto riesgo. Evidenciamos
que hay debilidades en las funciones de inspección, vigilancia y control, principalmente de Colpensiones. Inclusive en ese debate nosotros pudimos llegar a creer, y lo vamos aquí a conversar, que se está incurso en detrimento patrimonial, toda vez que esa es una obligación que tienen las empresas de cotizar adicionalmente el 10% como aportes adicionales que no se está exigiendo por parte de Colpensiones. Colpensiones es una entidad adscrita al Ministerio del Trabajo, y por eso le pedimos, doctor Baena, que estemos muy pendientes de todo esto, porque es una obligación, es un derecho de los trabajadores, y hay que adoptar e implementar los mecanismos para hacerle por lo menos seguimiento, así están cumpliendo o no con esa obligación. El tercer problema que identificamos en el debate de control político, que recuerdo se desarrolló en esta comisión en el mes de septiembre del año pasado, es el que tiene que ver con los procesos de tercerización laboral y de contratación laboral precaria. Nosotros hemos venido denunciando aquí en varias intervenciones en esta comisión que la intención de formalización del trabajo está encaminada a una formalización precaria. Y sobre eso es que se trata, de que conversemos, que nos planteemos estas necesidades. Y el cuarto aspecto, como lo mencioné, es la necesidad de que Colombia suscriba el convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo para brindar condiciones de seguridad y de salud a quienes desempeñan actividades de alto riesgo. Estos son los cuatro aspectos, doctora Cárdenas, que estamos planteando desde el debate que hace un año ya largo hicimos en esta comisión. Durante ese año estuvimos buscando cita con el Ministerio del Trabajo, no se pudo tener una cita porque la idea era que pudiéramos haber adelantado algunas reuniones ya entre los delegados y delegadas de los trabajadores con el gobierno nacional. Ahora estamos programados ya para tener una reunión con la doctora Alicia y también con el doctor Juan Pablo. Quedamos en que podemos tener una reunión para conversar sobre cómo van estas cosas, una especie de empalme, podríamos llamarlo así, de cómo está la situación y las circunstancias, pero la idea es que de aquí, de esta sesión, surja una agenda de trabajo, donde trabajadores y trabajadoras nos encontremos con ustedes y miremos cómo se sigue desarrollando todo esto, para tramitar los aspectos que aquí hemos planteado con todos los interesados y vinculados como trabajadores y trabajadoras. Nosotros presentamos dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que busca hacer un ajuste y una armonización a la Junta de Calificación de Invalidez, porque evidenciamos aquí la necesidad de transparentar la calificación de la pérdida de capacidad laboral. El proyecto ya está radicado aquí. Debe ser el 154 Senado 2018, y otro proyecto de ley que busca definir las actividades de alto riesgo establecidas en el decreto 2090 de 2003, llevarlos a una regulación en la norma. Dos proyectos que están radicados, que están en discusión. Esas preocupaciones de trabajadores y trabajadoras que planteamos con el acompañamiento de la representación de los parlamentarios que ya mencioné como delegados de la Comisión Séptima, pues está encaminada a que encontremos soluciones. Lo que buscamos es eso, pedirles a ustedes que establezcamos un diálogo hacia la solución a estas problemáticas. Señor presidente, si usted me lo permite, y para ir haciendo ubicación, nosotros quisiéramos empezar la agenda con unas intervenciones de los delegados y delegadas de los trabajadores que hicieran una primera intervención sobre salud y seguridad en el trabajo y poder ubicar los problemas nodales en representación aquí de los trabajadores y de la Federación de Trabajadores Enfermos. John Ríos,
que compartiría esa intervención con Armando Orjuela. Luego podría intervenir James Castrillón, que comparte el tiempo con Jaime Jiménez, y se referirían a las pensiones especiales definidas en el decreto 2090 de 2003 y finalmente que intervenga la doctora Beatriz Carvalho sobre el tema relacionado al convenio 176 de la OIT, que ya hemos hecho referencia y mención. Entonces, siendo así, señor presidente, le solicito a usted autorice que empiece la intervención de los trabajadores John Ríos y Armando Orjuela para referirse al tema de salud y seguridad en el trabajo. Harían una ubicación para que luego los ministerios presentes y las instituciones puedan tener una reacción y los congresistas de la comisión que lo consideren también puedan intervenir con relación a estos temas y que finalmente, señor presidente, luego de habernos escuchado aquí en la comisión y haber establecido este primer diálogo, definamos una agenda de encuentros, de reuniones, de seguir la comisión accidental sesionando y funcionando, doctor Velasco, para que le hagamos acompañamiento a los temas que son centrales. Señor presidente, entonces, tal y como lo he planteado, sería establecer el tiempo de intervención de John Ríos y Armando Orjuela, seguridad en el trabajo y salud, serían los temas que yo nos plantearía. Señor, le solicito un favor. Pásenme el orden que usted ha propuesto y yo con el mayor gusto organizo para poder tener aquí la lista. Y antes de que usted me pase eso, le voy a dar la palabra al señor viceministro de Relaciones Laborales, Carlos Vaina López, y a continuación procedemos a lo que usted me ha solicitado. Tiene el uso de palabra, señor viceministro de Relaciones Laborales, doctor Carlos Vaina López. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo de parte de la ministra, la doctora Alicia Arango. Muchas gracias al doctor Castilla por esta invitación a la visitación a la Comisión Accidental. Felicitaciones porque realmente este es un tema de gran trascendencia y de gran importancia. Yo me voy a permitir presentar algunos puntos sobre lo que se acaba de plantear. En primer lugar, sobre la pensión especial de vejez por alto riesgo. Quisiera clarificar siguiente, por favor, que hay unas diferencias entre el sistema de riesgos laborales y la pensión especial de vejez por alto riesgo. En ese sentido, en cuanto a los riesgos laborales, lo que se pretende es proteger al trabajador y a su núcleo familiar ante los efectos que se puedan ocasionar por causa de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Riesgos que cotiza el empleador al sistema de riesgos y que como beneficio genera pensiones de invalidez o sobrevivencia, lo que pues, todos conocemos como la ARL, y es algo en lo cual está plenamente comprometido el gobierno del presidente Duque y el Ministerio de Trabajo, que todos los trabajadores de Colombia tengan su ARL, que es un factor fundamental para superar la informalidad laboral. Entonces estamos enfocados en ese tema y por supuesto, aunque el convenio 176 es muy importante, de todos modos así no lo tengamos ratificado, el compromiso del Gobierno Nacional y del Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Riesgos y por supuesto el Ministerio de Salud, todos estamos trabajando en equipo, es que podamos garantizar unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores colombianos. Y por supuesto, ya en lo que tiene que ver con la pensión especial de vejez por alto riesgo, que es un tema también de gran importancia, nos parece importante, pasemos a la siguiente, hacer la siguiente aclaración, que se consideran actividades de alto riesgo aquellas que por su propia naturaleza generan una disminución en la expectativa de vida saludable del trabajador. Por desarrollar una actividad o estar expuestos a agentes riesgosos, según el decreto ley 2090 de 2003, lo que genera una pensión anticipada, como lo decía el doctor Castilla ahora, y que esa prestación es propia del régimen de prima media con prestación definida y consiste en reconocer la prestación a edades inferiores a las fijadas
para la generalidad de los trabajadores que de 1.300 semanas, en este caso a las 700 semanas, pueden los trabajadores tener esta pensión y por lo menos por estas 700 semanas se efectúe con cotización especial, sean continuas o discontinuas. Tenemos esta estadística de cotizantes a pensión de alto riesgo. Para el 2018, en el mes 5, tenemos 49.814 personas o cotizantes. Más o menos hemos estado estabilizados en las mismas cifras. En el mes 4 estábamos en 48.517 y así, y en el 2018 en el primer mes estamos en 45.850, lo que significa que hemos crecido unos 4.000 durante este año, pero nos parece que hay que hacer más esfuerzos para aumentar este número de trabajadores cobijados con la pensión especial o de alto riesgo, o bajo la categoría de trabajo de alto riesgo. Es mejor entenderlo así, que hay trabajos de alto riesgo en Colombia, que son los que pueden acceder a estas pensiones de alto riesgo, y que necesitamos tomar medidas para que este tema avance y para que podamos aumentar el número de cotizantes a la misma. ¿Cómo se da el reconocimiento de pensión de vejez por alto riesgo? Para ser beneficiada la pensión por alto riesgo debe contar con cotizaciones especiales adicionales de por lo menos 700 semanas continuas o discontinuas y tener 55 años. El extinto Seguro Social reconoció por actividad de alto riesgo 968 pensiones especiales. Desde octubre de 2012 al 31 de octubre de 2018, por pensiones ha reconocido 2.148 pensiones especiales de vejez por actividad de alto riesgo. En total se han reconocido 3.116 pensiones especiales por esta causa, de las cuales 1.660 fueron reconocidas sin que mediara orden judicial. Ese es el otro punto, que no necesariamente tenemos que esperar a que todo sea producto de una demanda de la justicia ordinaria para que un juez ordene que se conceda la pensión especial de vejez, sino que debemos encontrar un mecanismo de carácter administrativo que nos permita resolverlo sin necesidad de que los trabajadores tengan que acudir a ese proceso judicial que es desgastante de años. Esa es la invitación que queremos hacer en esta mañana, que vamos a buscar un mecanismo administrativo. El doctor Castilla nos plantea que tiene un proyecto de ley, lo vamos a revisar, nos parece muy pertinente. También en el Ministerio de Trabajo tenemos un proyecto de decreto para buscar el mecanismo administrativo. Lo podemos conciliar y concertar con ustedes, con los trabajadores y con el Ministerio de Salud, para que a través de ese mecanismo administrativo podamos entrar a definirlo. Porque ¿qué es lo que está pasando hoy en día? Y esa es la problemática identificada, que las normas dejaron en cabeza de las empresas la definición de cuáles son los trabajos de alto riesgo. Entonces esa autodeclaración por parte de las empresas de decir este trabajo de alto riesgo no se está dando, afortunadamente no está dándose en el país como debería ser, y desde ese punto de vista tenemos que buscar un mecanismo para que no sean las empresas necesariamente las que definan, sino puede ser un órgano colegiado con participación de médicos y expertos, médicos expertos en laboral, personas que conozcan todos los temas de fisioterapia, personas que desde la salud puedan entrar a precisar cuáles serían esos trabajos o labores de alto riesgo, y que no quedara esta definición en cabeza de lo que las empresas quieran determinar, porque ahí va a ser difícil que nos pongamos de acuerdo. Es probable que un empresario diga, no, ese trabajo no es de alto riesgo, y el trabajador dice, no, sí, es de alto riesgo. Entonces, ¿quién define eso? Porque en este momento las normas dicen es que las empresas son las que definen. Entonces, ahora lo que queremos proponer es que puede ser un órgano colegiado
donde haya expertos de salud, porque también estos temas se han vuelto muy jurídicos y estos temas son de salud. Entonces, más allá de que se vuelva una eterna discusión jurídica, son temas de las realidades, son temas prácticos, en donde los que manejan lo relacionado con la salud nos orientarán cuando un trabajo es de alto riesgo y cuando no lo es. Y el otro problema también que está identificado es que si por ejemplo alguien trabaja en rayos X, pues está en un trabajo de alto riesgo. Si esa persona trabaja 1 hora al día, tiene alto riesgo seguramente, pero si trabaja 8 horas, pues tiene más riesgo. Entonces hay unas variables como la intensidad, como la forma misma en que se realiza la labor de alto riesgo, que debe ser considerada. Nosotros de momento, siguiente, tenemos proyectado que a través de la resolución 1111 de 2017, en el artículo 16, se definan unos estándares mínimos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. Y entonces en esta norma lo que se dice es que se le va a dar desarrollo al decreto 2090-2003, que es el que hay que desarrollar. Pero sigue diciendo que el empleador deberá realizar en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo una definición del cargo, es decir, sigue estando en cabeza del empleador. Entonces ahí es donde a nosotros nos parece que más bien deberíamos variar y que no sean los empleadores quienes determinen esto, sino un órgano colegiado de naturaleza administrativa, no judicial, sino administrativa, que nos haga expedito el mecanismo. Y por ese motivo nos propondríamos que es necesario expedir una guía para identificar empresas y trabajadores de alto riesgo de acuerdo a este decreto y podamos avanzar en este tema. Vamos a revisar el articulado del proyecto de ley, podemos mirar lo que tenemos proyectado en el Ministerio de Trabajo y si es posible encontrar un mecanismo de carácter administrativo que nos permita resolverlo rápido, vamos a proceder. Ese es el compromiso del Ministerio de Trabajo en este nuevo gobierno y es el compromiso con el trabajo decente y con los pactos por el trabajo decente que venimos impulsando con los diferentes sectores económicos y empresariales del país. Entonces esa sería una primera respuesta para el doctor Castillo. ¿Senador quiere comentarme algo o continúo? Sí, señor. Por la línea del señor viceministro, tiene el uso de la palabra el senador Jesús Alberto Castillo Salazar. Para dos cosas, y muchas gracias, doctor Baena. Señor presidente, yo le propuse que intervinieran los trabajadores en un orden, teniendo en cuenta que se le dio el uso de la palabra al doctor Baena. La primera solicitud es para que alteremos el orden y luego intervengan los trabajadores en el tema del trabajo para solicitar eso, no para conocer, pero es que esta es una comisión accidental que hay que darle un diálogo al gobierno y a los trabajadores. Y doctor Baena, efectivamente, como usted ubica aquí, hay una deficiencia en la definición de actividades de alto riesgo. Unas son las de nivel de 1 y 2, pero otras son las definidas en el decreto 2090. Esta comisión accidental se conformó para revisar las actividades definidas en el decreto 2090 de 2003, porque ahí hay un sector reducido de actividades de alto riesgo. Los funcionarios del INPEC, ¿cierto?, están definidos. Pero en el debate encontramos nosotros, por ejemplo, que los funcionarios del Banco de la República encargados de acuñar la moneda están expuestos a los gases metálicos, y esa se podría configurar una actividad de alto riesgo. Para decirle que en el marco lo que estamos planteando no es solo mirar desde el gobierno que existe, sino cómo logramos ampliar. Y doctor Baena, efectivamente llevamos 4 años con un compromiso de definir la guía técnica para el decreto 2090. Usted acaba de anunciar que se requiere la expedición de la guía. Pero llevamos 4 años, la guía es necesaria. Entonces, solo para decirle que usted apunta a ubicar unos temas en los que esta comisión accidental, con la participación de trabajadores y trabajadoras, le está diciendo sobre eso que queremos conversar. Es sobre eso para encontrar una solución. Gracias, señor presidente.
A ustedes, señor senador. Siga, señor viceministro, si está de mano. Sí, presidente, muchas gracias. No, estoy completamente de acuerdo con lo que dice el senador Castilla y pues me parece que no tiene sentido realmente que se pasen 4 años y no se haya hecho nada. Pero es un nuevo gobierno y es nuestro compromiso resolverlo. Y lo vamos a resolver. Y lo vamos a resolver de una manera tripartita, con los trabajadores y también pues con los congresistas, y lo vamos a resolver con el gobierno. De modo que cuenten con eso, vamos a avanzar y hay que definirlo. Es un tema complejo. ¿Saben cuál es la complejidad? Que de todos modos, cuando empecemos a definir cuáles son los trabajos de alto riesgo, eso va a generar una retroactividad en ciertos trabajos, y esa retroactividad pues hay que cubrirla. Pero no nos parece que sea tampoco justo que en este momento Colpensiones tenga que estar asumiendo los pagos de ese 10% adicional que lo deben asumir las empresas. No nos parece que sea justo, y es muy complicado para Colpensiones entrar a hacer los recobros. De modo que hay que resolverlo, porque realmente se está afectando ese presupuesto de la nación. Y el segundo punto, en cuanto a intermediación laboral, quiero rápidamente hacer una presentación. Pues este tema de la intermediación laboral ha sido objeto de profundo debate aquí en el país, pero yo quisiera aclarar que la tercerización como tal no existe la palabra según el Consejo de Estado, pero todo el mundo conoce que es la tercerización. Hay que decir que es permitida en Colombia la intermediación laboral y es permitido intermediar personas a través de las empresas temporales. Es permitido hacer tercerización de bienes y servicios. Obviamente cuando se hace la tercerización de bienes y servicios también hay personas de por medio, pero en estos procesos el Ministerio de Trabajo tiene la obligación de hacer inspección y vigilancia y mucho control para que no se vaya a precarizar la condición laboral de los trabajadores, para garantizar que siempre sean trabajos formales. Y como lo decíamos ayer en un debate que tuvimos en materia de salud, ahí sí hay normas específicas. En materia de salud existe una norma que dice específicamente que se permite la tercerización en el ámbito de la salud, pero esa norma quedó condicionada en su exequibilidad. La Corte Constitucional dijo, esta norma es exequible pero condicionada a que los trabajadores en el tema de salud realicen las labores misionales desde planta, desde la contratación de la planta de personal y no a través de actividades tercerizadas. Entonces nos encontrábamos ayer con el caso del Hospital de Santander, que tenía 50 trabajadores de planta y tenía 1.300 trabajadores contratados. Y todas las actividades misionales del hospital, todas sin excepción, y todas las actividades asistenciales de enfermeras y médicos, todas se realizaban bajo la figura de la intermediación. Entonces ahí le decíamos al director del hospital que no podemos permitir tampoco que se abuse de la figura, y el viceministro de Salud hizo un anuncio muy interesante en el sentido de que este gobierno quiere comprometerse con un régimen laboral en materia de salud diferente, que nos permita ir progresivamente también, porque no podemos hacerlo de un día para otro porque el sistema no aguanta, pero sí progresivamente ir mejorando las condiciones de los trabajadores y generándoles una estabilidad laboral. Y se va a analizar ese tema. En salud específicamente vamos a comenzar a realizar un trabajo que nos parece que es un mensaje muy importante que este gobierno quiere enviarle a todos los trabajadores de la salud, y nuestro compromiso para estar muy atentos con la inspección y la vigilancia para combatir cualquier forma de intermediación laboral que atente contra los derechos de los trabajadores. Si es permitida la tercerización, es válida realizarla, pero no aquella que atente contra los derechos de los trabajadores, y ahí es donde vamos a estar nosotros. Sí se pueden realizar actividades misionales también de las empresas, no está prohibido en Colombia,
pero lo que no compartimos es que los trabajadores estén en condiciones indignas de trabajo. Entonces ahí vamos a estar trabajando y ahí vamos a estar realizando nuestra labor. Rápidamente, este tema viene desde el 2010 con la ley 1429, pronunciamientos del Consejo de Estado, la prohibición a las cooperativas de trabajo asociado de contratar actividades misionales permanentes, es un tema sobre el que se ha trabajado. Siguiente, la resolución 2021 del 2018, en donde el Ministerio de Trabajo puede adelantar todos los procedimientos administrativos sancionatorios. Tenemos la diferenciación entre intermediación y tercerización. La intermediación la hacen las empresas temporales con trabajadores en misión por máximo por 1 año, 6 meses, que se pueden prorrogar por 6 meses más. La tercerización, que tiene que ver con una relación contractual de naturaleza civil comercial entre 2 partes, que es el suministro de bienes y servicios. Y por supuesto los contratistas independientes, que son quienes realizan con toda la autonomía técnica y financiera este tipo de contratación. Que si uno ve que hay empresas de papel que realmente no tienen la autonomía técnica, no tienen el conocimiento, el know-how, no tienen la parte financiera, no tienen las herramientas para hacer el trabajo, y no que dependen de quien los contrató, pues es una empresa de papel, en donde no se está respaldando a los trabajadores ni se les está protegiendo, pues ahí vamos a estar atentos. También en aquellas que tengan que ver con actividades misionales, ahí vamos a estar atentos. Cuando se hagan esos procesos de intermediación y tengan que ver con actividades misionales, pues eso es una orientación para la inspección. Pero lo que vamos a combatir es todo lo que tiene que ver con empresas de papel y empresas que no le den ninguna garantía ni ningún respaldo a los trabajadores. Siguiente, el resultado ya de IDC, de Inspección, Vigilancia y Control, tenemos lo siguiente. De sanciones impuestas, a partir del año 2012 se impusieron sanciones que ascendieron a 47.408 millones de pesos. En el 2017 fueron de 106.000 millones, que fue en toda esta época en que no había claridad acerca de estos conceptos de lo que era la intermediación, de lo que eran las actividades misionales permanentes, de lo que fue todo el debate con las cooperativas de trabajo asociado, y ahí están las sanciones que se produjeron en el país. En el año 2018 llevamos 6.417 millones. Realmente la naturaleza de la inspección y vigilancia en el país pues está también orientándose mucho, no solamente desde el punto de vista represivo, sino también desde el punto de vista conciliatorio. Pero cuando haya que imponer sanciones, se van a imponer sanciones, y ese es nuestro deber y esa es la labor que se le va a imprimir a la inspección y vigilancia. Y particularmente con los acuerdos de formalización, que son una herramienta muy valiosa, y estos acuerdos de formalización, como aparece aquí en la gráfica, pues han dado resultados también. Desde el año 2012, por ejemplo, comenzamos con 3 acuerdos de formalización, y en el año 2018 vamos en 29 acuerdos de formalización para un total de 2.606 trabajadores formalizados. Por ejemplo, en el caso del Hospital de Santander, quedamos en que se va a hacer un acuerdo de formalización. Entonces, ¿cómo se hace el acuerdo de formalización? El gerente del hospital pide una autorización a la Junta Directiva del hospital para hacer la formalización gradual, como lo estaban planteando ellos. Pueden ser plantas de personal temporales mientras se va logrando la estabilización, y luego le presenta al Ministerio de Trabajo un informe técnico y financiero de cómo sería ese proceso de formalización, y se firma el acuerdo. Pero de todos modos estamos plenamente enfocados desde el Ministerio de Trabajo en 2 aspectos. Uno, la generación del empleo. Necesitamos generar el empleo a los colombianos. Necesitamos también abrirnos al debate de nuevas formas de contratación, porque si no nos abrimos a nuevas formas de contratación, como bien lo dice nuestra ministra, la doctora Alicia Arango, terminamos promoviendo la informalidad. Por eso necesitamos una flexibilización también para generar empleo a los jóvenes, por ejemplo, empleo por horas, a los jóvenes, a las mujeres cabezas de familia, a las personas con discapacidad. Pero también en otros trabajos estaremos ahí con todo el rigor para cumplir con el segundo objetivo de mi trabajo, que es la formalización,
que es generarle condiciones de seguridad social a todos los trabajadores colombianos, porque esa es la mejor manera de promover la equidad que está en el plan de desarrollo, que es lo que se pretende este gobierno, y sacar a la gente de la pobreza, que no hay nada más digno que la persona pueda tener un empleo decente con todas las garantías de la formalización y de la seguridad y protección social. ¿Qué estamos haciendo? Para el tema de la inspección estamos capacitando inspectores de trabajo respecto a la figura de intermediación laboral, que haya claridad en los inspectores de trabajo, porque eso no se ha logrado del todo en el país, y hay mucha inseguridad jurídica también para los trabajadores y para los empresarios, porque muchas veces no generan los empresarios del empleo porque no tienen claridad acerca de qué se entiende por intermediación laboral. Entonces en esto pues vamos en la línea que acabo de plantear. También expedimos la resolución 2021 de 2018 sobre lineamientos para la inspección, clínicas jurídicas con expertos de la OIT, para hacer este trabajo con las direcciones territoriales a fin de que podamos armonizarnos, porque ha sido difícil realmente poder armonizar toda esta labor. Colombia en este momento tiene 908 inspectores de trabajo, pero según recomendaciones internacionales necesitamos 2.000 inspectores de trabajo, de modo que hay mucho por hacer en este camino. También se actualizó el manual de inspector de trabajo y la guía número 3 relacionada con intermediación laboral. Construimos una ABC de intermediación laboral dirigida a inspectores de trabajo. Se está capacitando a la ciudadanía respecto a la intermediación laboral y cómo evitar ser víctima de la ilegalidad. Se está haciendo un trabajo en conjunto con el sector empresarial para implementar ejercicios de autorregulación en los procesos de contratación y vigilancia contratista frente a sus obligaciones laborales, y se está potenciando la asistencia preventiva en materia de suscripción de acuerdos de formalización laboral. Hay también este tipo de publicidad que se está entregando para que las personas sean advertidas y se evite que sean víctimas de intermediación laboral ilegal. Ese es el compromiso de este ministerio, presidente, y frente a lo que plantea el doctor Castilla, los temas relacionados con formalización, que sea una formalización adecuada como corresponde, de acuerdo a la ley, y por supuesto todo este compromiso con el tema de pensiones especiales para que adelantemos y podamos tener unos resultados concretos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos John Robinson, de la Federación Nacional de Enfermos de Colombia. Bien, muy buenos días a todos los asistentes, honorables senadores, muy buenos días. Agradecimientos especiales, primero que todo, al senador Alberto Castilla por abrir estos espacios para los trabajadores, para poder presentar y evidenciar los problemas en los cuales hemos caído por parte omisión, algunas entidades en especial como el Ministerio del Trabajo. Pero queremos hablar de un tema muy crítico para nosotros, y es la salud y seguridad en el trabajo. La salud y seguridad en el trabajo, a pesar de que Colombia es uno de los países que mayores garantías tiene en temas de salud y seguridad laboral, es el país en donde más se violan estas normas. Hoy en día lamentamos y rechazamos primero que todo los pronunciamientos de la ministra de Trabajo en el programa Séptimo Día, donde de una manera muy desagradable, lo vemos y lo evidenciamos, criminalizan a los trabajadores enfermos en Colombia. Esta es una criminalización que en el siguiente día de haber salido del programa, ya las EPS estaban negando las prestaciones asistenciales a los trabajadores. Es un tema que hemos querido denunciar y que rechazamos contundentemente porque no hemos sido escuchados. Hoy, mediante la Agenda Empresarial 2018-2022, se habla de algo que se llama estabilidad laboral reforzada. Ley que nos han querido quitar
que ya han hecho 3 ataques contundentes a la misma y que tiene relación con la salud y seguridad en el trabajo. Si un trabajador hoy en día sufre un accidente o una enfermedad, tiene que someterse a un proceso de calificación. Hay un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, decreto 1072, que es el conglomerado de toda la norma, que habla de cómo se debe implantar o implementar el sistema para evitar que se presenten accidentes o que hayan enfermedades. Hoy en día la crisis es, las empresas no solamente producen bienes y servicios, sino producen trabajadores enfermos. Todo tiene una relación, pero no lo quieren ver de esta forma, solamente muestran cifras de trabajadores que se enferman por dolor de estómago, dolor de cabeza. Ahora la pregunta es, ¿tienen cifras reales el Ministerio del Trabajo? ¿Tiene una base donde se puede identificar cuántos trabajadores existen en Colombia con enfermedades de origen laboral? No la tiene. Hay subregistros. Eso quiere decir que hoy está en marcha lo que se propuso en la Agenda Empresarial 2018-2022, y es acabar con la estabilidad laboral reforzada. Si acaban con la estabilidad laboral reforzada, acabamos con la 1072. ¿Para qué hacer implementaciones de salud y seguridad en el trabajo si después no se va a tener que registrar absolutamente nada? Entonces, la salud y seguridad en el trabajo hoy en Colombia, es una de las normas que más se violentan. Hablaban de la resolución 1111. Para nosotros la resolución 1111 es un espacio que se dejó inmensamente grande para que el empresario no pueda ser responsable de la implantación del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Le dan gabela. ¿Dónde están los trabajadores? ¿Por qué no somos llamados? ¿Por qué no se nos escucha? Este es un espacio que agradecemos para que se nos oiga, para que los medios de comunicación también nos tomen y nos pregunten. Pero es muy fácil salir, criminalizar a un trabajador porque está acostado, porque está enfermo. Acá a muchos se puede ver que están bien, pero ¿quién acá puede tener una cirugía de hombro, una enfermedad de columna? Temas psicosociales, que hoy en día es uno de los top en enfermedades de origen laboral. Y entonces ya al segundo día de un programa, criminalizados. Y lamentamos y rechazamos el pronunciamiento de la ministra de Trabajo en este programa. Rechazamos que no se tenga un registro real de los trabajadores enfermos en Colombia. En Colombia hay una organización, una federación nacional, ningún país la tiene, yo lo he dicho en varias ocasiones que he venido acá. Eso es de tener la OIT en el convenio 155, salud y seguridad del trabajo, no está suscrito. Colombia no tiene suscrito ese convenio 155, y es de salud y seguridad. Es uno de los convenios que no está. Pero hablamos de salud y seguridad y salimos a decir cosas que nos marchitan a nosotros como trabajadores. Es la precarización laboral. Hoy un trabajador en una cooperativa, si se enferma, se incapacita 2 días, es despedido. Aquí hablamos de cifras, de grandes cifras, de cuántos trabajos se formalizan, pero cuántos de esos han salido. Sí, no sé. Sí, adelante. Sí, es que quiero aclararle esto. La ministra en ningún momento está, la doctora Alicia Arango está contra los trabajadores. Ella lo que está diciendo es que infortunadamente se está abusando en el tema de incapacidades y hay pruebas y hay denuncias en la fiscalía. Es un problema gravísimo. Ese día en el programa, el 7º día, salieron casos específicos de personas que estaban diciendo que estaban incapacitados y resulta que no era así. Entonces ella contestó en ese contexto. Pero lo que ha dicho siempre la ministra es que por causa de eso, y es lo que le preocupa a ella, vayan a terminar pagando los que realmente sí están enfermos. Que se terminen afectando los que sí están enfermos por lo que los que no están enfermos
y que están abusando del sistema. Entonces lo que ella quiere es que se abra ese debate y también lo que se ha planteado por ciertos estudios. Digamos, por ejemplo, la ANDI tiene su propio estudio que arroja en el sector de la calle, por ejemplo, reubicaciones hasta del 8%, que en el sector de la calle ellos ya no saben qué hacer, porque no tienen dónde ubicar a las personas, es mano de obra intensiva y no saben dónde ubicarlas. Entonces ya la actividad empresarial se pierde, y en eso es importante que los trabajadores también nos ayuden, porque bajo ningún punto de vista se está diciendo que se le van a desconocer los derechos a los trabajadores, pero que sí los trabajadores nos ayuden a buscar una salida, porque hay empresas que están pidiendo abusos, pero quien tiene los derechos los tiene y se les respetan. Incluso con el mismo tema de la estabilidad laboral reforzada se ha generado un efecto contrario, que por causa de la estabilidad laboral reforzada ya se detuvo la contratación de personas con discapacidad, porque ya las empresas dicen, oye, ¿cómo voy a vincular a una persona con discapacidad si ya de entrada, si hay una justa causa? Por ejemplo, para despedir a alguien no puedo hacerlo porque me invocan la estabilidad laboral reforzada. Entonces todos los temas se mezclan y todo se confunde. Y ese es el debate que hay que dar, pero es un debate respetuoso de los derechos de los trabajadores. Y ahí estamos haciendo una invitación al doctor Castilla y a todos los sindicatos, a todos los senadores, para que nos ayuden a encontrar una salida, porque si hay un problema. Ahora, el Ministerio de Trabajo tiene que cada vez que mejorar con los sistemas de información. Hay un registro, pero hay que mejorar con los sistemas de información, y eso también lo ha reconocido nuestra ministra, que está empezando y está tomando las medidas para mejorar los sistemas de información. Pero aquí lo importante es que se les respeten los derechos a quien realmente los tiene y que no los vayan a perder ellos por causa de otros que pueden estar abusando. Ese es el punto. Sí, tiene el uso de la palabra la señora viceministra, la doctora Diana Isabel Cárdenas, viceministra de Protección Social. Solamente de manera complementaria, hoy estábamos acompañando al presidente Iván Duque entregando las bases del plan de desarrollo, y hay un trabajo y una decisión conjunta con el Ministerio de Trabajo y con los actores del sector en la construcción del sistema de información de incapacidades. Hoy el Ministerio de Salud tiene el registro de todas las incapacidades por origen de enfermedad común que se generan en el sistema de salud. Y lo que hemos venido trabajando con el Ministerio de Trabajo es poder integrar en un sistema integrado con riesgos laborales para encontrar realmente esas causas de enfermedad laboral que nos permitan tomar mejores decisiones de política. De igual manera, solamente una nota específica, estábamos trabajando en el decreto de calificación de primera oportunidad. Consideramos que, y eso es un trabajo que venimos haciendo por el Ministerio de Hacienda, para reducir los tiempos en esa calificación, reducirlo más o menos en 140 días y poder mejorar la oportunidad de esa calificación. Esto de manera complementaria, se puede señalar que con la ley 1593, hoy cualquier trabajador que todavía siga teniendo una incapacidad en mayor de 540 días y que no tenga pérdida de capacidad en 49.5 es financiada por el sistema de salud, ¿sí? Que esto sinceramente implica que en la práctica venimos trabajando con el Ministerio de Trabajo para buscar rutas de empleabilidad, porque muchas veces estas personas lo que sí necesitan es un proceso de reentrenamiento laboral y buscar otra ocupación. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de estos casos de 540 días pueden ser trabajadores que están en servicios generales que tienen efectos sobre los químicos que trabajan para el aseo. Pero esas personas no quiere decir que no puedan trabajar, sino que realmente necesitan acceder a servicios vía el servicio de empleo que lo lidera el Ministerio de Trabajo para poder hacer rutas de empleabilidad nueva y una reconversión laboral. Tiene el uso de la palabra Joey. Ok, vale, gracias. Entonces, continuando con el tema que nos trae salud y seguridad en el trabajo, también hacemos un llamado al Ministerio del Trabajo para
que se nos invite a estas reuniones donde se pueda lograr un consenso que tenga que ver con todo el proceso de calificación. Todo está enlazado, aquí no hay nada suelto. Desde que es un proceso de calificación hasta que se finaliza, desde que entra a gozar de una debilidad manifiesta, hasta que el trabajador tiene una calificación de pérdida de capacidad laboral, de la cual habla la viceministra, que es un proyecto de ley que hoy está tramitando, gracias al senador Alberto Castilla, que es de las juntas de calificación de invalidez, tema que siempre hemos hablado e intentado hablar con el Ministerio del Trabajo, la anterior administración, llamémoslo así, donde se solicitaba, se abrieran, ellos pueden abrir nuevas salas para calificar en las juntas regionales o en la nacional. Hoy un caso se puede demorar hasta 5 años, 3 años, y el trabajador se ve sometido a que tanto las ARLs como las EPS nieguen sus prestaciones asistenciales y económicas. Entonces el llamado, doctor viceministro, es para que se nos tenga en cuenta como trabajadores, se nos pregunte también de la información, conocemos muy bien del asunto, lo hemos estudiado por muchos años, conocemos todo el tema de lo que refiere a salud y seguridad laboral, la implantación del sistema general de riesgos laborales, los procesos de calificación, las rutas y las mejoras que se pueden tener en el sistema. Muchas gracias. Gracias a John Robinson Ríos. Tiene el uso de la palabra Armando Huela, de Sintra. El señor presidente ha otorgado 5 minutos por intervenciones. Como quiera que el interviniente anterior se tenía esos 5 minutos, el presidente ha dado la autorización que cuando vayan 4 minutos se le informa que le queda 1 minuto y automáticamente se corta el sonido. Con los buenos días, con los honorables asistentes, honorables senadores, presidente y vicepresidente. Al viceministro también un saludo. Nosotros en este momento, digamos así, queremos manifestar un tema con la realidad de los trabajadores. Yo de todas maneras, digamos así, que queda uno gratamente sorprendido con la tarea que se realiza de parte del ministerio, porque había unas tareas que quedaron pendientes del debate de control político y veo que de todas maneras de la información, por lo menos ya hay una información que nos suministran el día de hoy, pero también colocar la voz de alarma y de alerta sobre los trabajadores con este tipo de contratación que no es directa y no es indefinida. ¿Cuál es el problema que tienen los trabajadores con su seguridad y salud en el trabajo? Es una realidad que los trabajadores que tienen estas modalidades de contratos tercerizados, contratos a término fijo, hora laboral, son trabajadores que se ven replegados en sus derechos. Un trabajador con este tipo de contratos es muy difícil hasta acceder al sistema de salud. El tema de reportes de accidentes de trabajo también se vuelve una información casi que inválida, porque muchos trabajadores después de sufrir accidentes prefieren ni siquiera reportar nada y de todas maneras, digamos, ir a la casa a hacerse curaciones caseras más bien. Y esto es una realidad por el tipo de empleo que se está presentando, y cuando se abre la puerta también a nuevas modalidades de empleo, nosotros con preocupación vemos cómo esto se va a disparar. Soy representante de los trabajadores ante el COPAS y los sistemas de gestión, que digamos así, tienen un objetivo muy bueno, casi que dejan de lado a estos trabajadores tercerizados, a estos trabajadores con contratos a término fijo. Es más, nosotros, y tengo como la fortuna de ser asesor de trabajadores ante salud y seguridad en el trabajo a nivel nacional, y de muchos sectores nos llega esa información. Trabajadores que tienen accidentes en sus casas, en sus motos, camino al trabajo, y llegan accidentados a trabajar por el miedo a que esos contratos que los corta el empleador a su conveniencia, por el tema de los términos. Son trabajadores que prefieren llegar en esos estados accidentados a trabajar, porque en el momento que un trabajador con un contrato de estos se incapacita, pues inmediatamente ya no se le renueva el contrato, o por la facilidad de cortarlo, pues se corta
la vinculación trabajador, y es más, hay partes que hasta referencian a estos trabajadores, porque son trabajadores, ya los ponen como altamente incapacitantes o personas que se accidentan con periodicidad, digámoslo así, lo que consta el derecho al trabajo y a la asistencia social. Nosotros, por ejemplo, podemos hacer como un análisis de un contrato de un trabajador a 20 días. Lo afiliamos hoy a la seguridad social. Tiene acceso a la seguridad social después del mes de estar afiliado. Entonces, cuando él sale de su contrato de 20 días y va a consultar, resulta que ya está desafiliado. Entonces, es una persona que por ese tipo de contratación no tiene derecho a la salud. Y esto es lo que queremos poner la preocupación de los trabajadores en temas de salud y seguridad relativo al tema de la contratación. Nosotros también, cuando hablamos del subsistema de información, es porque sabemos que los sistemas de información que tiene el Ministerio por el momento, digamos así, que tienen tantas fallas que no son reales. Hemos evidenciado, como les digo, asesoro trabajadores a nivel nacional. Y hay una resolución que es la 2851, donde es el empleador el que tiene que informar a la regional del Ministerio de Trabajo cuando un trabajador tiene accidentes de trabajo o enfermedades profesionales ya diagnosticadas y que están en firme después de las rutas o después del proceso de calificación. Pasamos meses después los derechos de petición para que se le informe al trabajador si esto fue reportado al Ministerio de Trabajo, y la respuesta al derecho de petición está después de que se radica el derecho de petición. O sea, esta información no está llegando clara y oportunamente al Ministerio de Trabajo. Queda un minuto. Gracias a la secretaria. Otro tema que nos parece muy importante es la implementación del mismo sistema de salud y seguridad en el trabajo. Llevamos años tratando de implementar un sistema que, digámoslo así, de una buena vista es un buen sistema, pero vemos cómo se han ido largas y largas. En este momento la resolución 1111 lo que plantea es que el mismo empresario haga sus autorrevisiones, y son revisiones que la revisa él mismo. O sea, que ente de control está revisando que estas revisiones y estas etapas que se deben ir cumpliendo se estén cumpliendo a cabalidad. Se llama hacer los trabajadores las matrices de riesgo, y la hace una persona externa que no conoce los problemas de los trabajadores, y al trabajador no le consultan absolutamente nada. Cosa que a lo último, cuando esto debería estar por acta la participación de los trabajadores para consolidar unas matrices de riesgo bien hechas, esto no se hace, y el empleado simplemente dice que hizo las matrices de riesgo dentro de los parámetros que tiene su sistema de gestión, cosa que tampoco queda objetivamente realizada y que después termina impactando al trabajador cuando se da una discrepancia de origen de una enfermedad laboral. Muchas gracias. Gracias, hermano. Le da uso de la palabra Freddy Fernández de Sintracarhual. Por 5 minutos. Buenos días. Saludar a los honorables senadores y dar las gracias al doctor Alberto Castilla por brindarnos este espacio donde pensamos, como representantes de los trabajadores, que es a través del órgano legislativo que podemos lograr realmente soluciones a las problemáticas que tenemos los trabajadores en este país. El tema de actividad de alto riesgo es un tema que viene siendo regulado, digamos, desde el año 1990 a través del decreto 758, luego sale en el año 1994 el decreto 1181 y en el 2003 el 2090. Sí estamos expuestos los trabajadores a actividades de alto riesgo y tenemos evidencia y lo podemos demostrar a través de estudios científicos que hemos hecho. A través de la Universidad del SINU hicimos un estudio de genotóxicos donde se demuestra a través de ese estudio el impacto a la salud de los trabajadores y más que todo en el ADN. En este mes acabamos de hacer el lanzamiento de un libro, de otra investigación del carbón tóxico, que también sigue demostrando
el impacto a la salud de los trabajadores, y eso comprueba de que sí realmente la exposición a sustancias compravente cancerígenas como es la silicicristalina sí disminuye la expectativa de vida. Hemos estado en el Ministerio del Trabajo muchas veces tratando este tema. Se acordó una guía, porque sí tenemos que buscarle, para eso es esta comisión accidental, es para buscarle solución a la problemática. Y pensamos que la guía nos puede dar un horizonte. Y le pedimos, señor viceministro, de que agilice la salida de esta guía. Porque la guía, bueno, usted hace una propuesta de que buscar a través de un órgano legislativo para que realmente sean reconocidas las actividades de trabajo de alto riesgo en estas empresas. Que no sean las empresas las que hagan el reconocimiento de estas actividades, y mucho menos la ARL, porque eso también se ha pretendido hacer. Yo propondría, señores de la Comisión Accidental, que esto debería estar en manos de las universidades de este país, porque las universidades son las que realmente tienen la experticia para hacer este tipo de investigaciones y poder demostrar si hay impacto a la salud o no hay impacto a la salud. Seguidamente, expreso de que estamos frente a un detrimento de patrimonio, de un patrimonio de la nación, porque se ha dejado de cotizar desde el año 1994, cuando arrancaba con el 6%, y luego en el 2003 el 10%, alrededor de unos 6 billones de pesos, que deberían de entrar a Colpensiones, y no han entrado a Colpensiones. Entonces aquí también en este tema tiene que entrar a deliberar también el Congreso y hacer un llamado a Colpensiones, porque Colpensiones es una dependencia del Ministerio del Trabajo. El por qué no se ha hecho el recaudo de ese dinero. Dinero que es de los trabajadores. Hay un proyecto de ley que está ya radicado en el Congreso, en cabeza del doctor Alberto Castilla. Pensamos que este proyecto de ley también nos da luces para buscarle solución a nuestros problemas. Entonces, señores senadores, señores de la Comisión Accidental, por favor, realmente hay que prestarle más atención a la problemática de los trabajadores. Las empresas reconocen a través de su sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo la exposición, y el decreto 2090 habla de exposición a sustancias comprobablemente cancerígenas. Sí tenemos el derecho. Lo que exigimos los trabajadores es que se reconozca ese derecho. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Es el derecho que tenemos los trabajadores, porque somos los que hemos fortalecido la economía de este país. Somos los trabajadores de este país los que fortalecemos la economía. Y no es que hagan leyes, hagan decretos en detrimento de la salud de los trabajadores. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra que es Castellón de Cincamineros. Muy buenos días para todos, a esta honorable audiencia, y una vez más gracias al senador Alberto Castilla por este espacio que nos brinda a los trabajadores, y también a disposición al resto de los representantes de esta misma comisión y los representantes del gobierno, de tener el interés de escuchar en voz de los trabajadores de Colombia esta problemática que nos atañe a todos, y que en sí el propósito de esto no es venir a ventilar pues los miles de problemas que tenemos los trabajadores del país, y en especial los trabajadores que representamos este sector de los trabajadores de la minería cielo abierto, que es uno de los sectores que se ha visto muy maltratado por
o excluido al no ser reconocido nuestra actividad como una actividad de alto riesgo. Toda vez que, aunque bien el decreto 2090 expresa o incluye la actividad de minería socavón y subterránea, los mineros de la minería a cielo abierto tenemos la misma exposición que estos mineros de minería socavón tienen, como son las exposiciones al sílice cristalino, al polvillo del carbón y otra serie de sustancias que están científicamente comprobadas como sustancias cancerígenas. Pero como lo decían también mis compañeros que me antecedieron, hoy en día no es suficiente que yo muestre las pruebas científicas, no es suficiente que en los mismos sistemas de gestión de la empresa, en sus análisis de riesgo, en sus análisis de puestos de trabajo y en los mismos informes de medioambientales de la empresa recen la exposición que tenemos los trabajadores a material particulado y el sílice cristalino. No es suficiente para que nuestra actividad sea reconocida como actividad de alto riesgo. Y es por esto que hacemos la invitación a esta mesa y a esta comisión y al ministerio para que unamos esfuerzos y nos pongamos a trabajar en serio para buscarle solución a esta problemática. Los trabajadores de minería a cielo abierto, usted ahorita da una cifra, señor viceministro, sobre aquellos trabajadores que son cobijados por el sistema especial de pensiones de alto riesgo, que son alrededor de unos 40.000. Y yo creo que si trabajáramos duro, esa cifra podría aumentar. Solamente nosotros los empleados del sector entre La Guajira y el Cesar, en las minas de carbón que allí trabajamos, entre directos y trabajadores contratistas, facilito somos más de 20.000. Que hoy en día no estamos cubiertos por esta normativa. Nosotros no buscamos que se nos pague, no buscamos que simplemente se nos reconozca un derecho, porque creo que hay un principio para iniciar a solucionar los problemas, y es tener la conciencia que tenemos un problema, ¿cierto? Cuando nosotros reconocemos que tenemos una problemática, es el primer paso para poderla solucionar. Cuando en nuestras empresas se evidencia y se ratifica que se realizan trabajos de alto riesgo, es la primera puerta, no para que nos paguen un dinero extra en salud y pensión, es la primera oportunidad que tienen las empresas para comenzar a mirar la forma como se están haciendo los trabajos, a implementar nuevos sistemas de seguridad, a buscar implementar nuevas herramientas que puedan mejorar la condición de trabajo de los mismos trabajadores, y así de esa forma disminuir los riesgos a los que los trabajadores hoy se ven expuestos. Pero al taparnos los ojos o decir no existe riesgo, no existe la posibilidad mínima que contraigan una enfermedad, pues simplemente todo el mundo va a pensar que estamos trabajando pues en el país de Alicia, en el país de las maravillas, y no es así, porque existe suficiente prueba que ratifica la exposición, que ratifican las enfermedades, pero hoy en verdad en este espacio que hoy se nos ha brindado, lo que queremos es buscarle solución a esta problemática, y queremos encontrar tanto en los senadores, queremos encontrar en esta comisión, queremos encontrar en el gobierno gente que nos escuche y gente que se apersone, que le duela la problemática de los trabajadores colombianos, y en especial a los trabajadores también de la minería a cielo abierto, que estamos expuestos a agentes cancerígenos que son reconocidos en el decreto, pero que el decreto pareciera no tener las herramientas suficientes hoy en día para que eso se nos pueda ratificar. Y hoy creemos que el decreto que está, el proyecto de ley que está actualmente radicado, creo que tiene muchas bondades que nos puede ayudar y puede darle herramientas al ministerio para poder hoy hacer una realidad de que no sea tan tedioso el poder que se reconozcan estas actividades de alto riesgo. Muchísimas gracias. Gracias. Tiene el uso de la palabra la
la doctora Beatriz Pablo Suárez, delegada de la CUNA. Buenos días a los asistentes. Quisiera en especial al senador Castilla por haber convocado este espacio de análisis. La Central Unitaria de Trabajadores ve con muy buenos ojos que se abra un espacio para tratar el tema de la salud y la seguridad de los trabajadores en esta comisión y ofrece su participación y compromiso directo en las posibles soluciones que encontremos colegiadamente. El tema que yo voy a mencionar rápidamente, porque tengo entendido el tiempo es bien limitado, se refiere a los convenios de la OIT. Dentro de este grupo hemos hecho una revisión y hemos encontrado que existen un sinnúmero de convenios relacionados con la salud y la seguridad del trabajo, de los cuales solamente se han ratificado 6 convenios y el resto, 17 convenios, no han sido ratificados. Yo tengo entendido que elementos de estos convenios pueden incorporarse a las normas que salgan, pero de todas formas el ejercicio de la ratificación para nosotros como trabajadores es supremamente importante. Yo tuve la posibilidad de participar en un evento que realizó la OIT en conmemoración de sus 100 años y tengo entendido que se reunió con el Ministerio de Trabajo también para revisar el papel que en 100 años ha cumplido la OIT en materia de protección de los trabajadores. Allí la persona que tiene que ver con las normas del trabajo nos dijo que estaba dispuesto a que se revisaran todos los convenios y a mirar qué se cumple y no se cumple. A mí me parece que como parte complementaria a esta comisión y a estos grupos de trabajo deberíamos hacer un trabajo colegiado para mirar, por ejemplo, los 6 convenios que han sido ratificados donde hay actividades de alto riesgo como el trabajo con benceno, con asbesto. Tendríamos que mirar, porque no solamente que se ratifique un convenio, la pregunta es, ¿se aplica? ¿Se cumple? ¿Quién le hace seguimiento? Y ahí nosotros quisiéramos participar. Y con relación a los 17 convenios que faltan por ratificar, que estoy hablando solo los que tienen relación con la salud y la seguridad del trabajo, sería muy interesante mirar cuáles serían prioritarios, teniendo en cuenta el alto grado de riesgo que representen para los trabajadores que fuera necesario ratificar. Entendemos que es un trámite un poco engorroso, pero hay que cumplirlo. La misma OIT tiene sus normas para la ratificación de convenios, pero insisto en que lo más importante es mirar qué tanto se cumplen los que tenemos ratificados y cuáles de los que no se han ratificado sería de carácter urgente hacerlo, y nosotros estaríamos dispuestos como Central Unitaria de Trabajadores a acompañar este procedimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Tiene el uso de la palabra el doctor Carlos Fernando Moldova Suárez para una moción de orden. Gracias, presidente. Aprovecho que tenemos conformado un board decisor del presidente para que su señoría pueda someter a consideración algunas proposiciones que hemos radicado para solicitar audiencias públicas en proyectos de ley que aún no han sido radicadas en la ponencia. Junto con el senador Gabriel Velasco hemos radicado una proposición para que se adelante una audiencia pública del proyecto de ley número 114 de 2018 que busca regular el funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y se dictan otras disposiciones. Y con la firma de cerca de 8 senadores radicamos una proposición para adelantar una audiencia pública previa a la radicación de la ponencia del proyecto de ley número 194 que ha sido radicado por el gobierno, por el ministro de Vivienda, para adelantar
presidente, socialización del mismo, me refiero al proyecto de ley, en algunas regiones del país que previamente se concertarán con la mesa directiva y con los integrantes de la Comisión Séptima. Presidente, solicito respetuosamente que pongamos en consideración esas dos proposiciones para que sea, si así lo decide la Comisión Séptima, aprobada en esta misma sesión. Muchas gracias, senador Carlos Fernando Motoa. Tiene el uso de la palabra el doctor Juan Miguel Villalobos, presidente de Convenciones, que ha delegado por Luis Fernando de Jesús, ha sido delegado Luis Fernando de Jesús Velázquez. Ya le habla él y ya. No se van aquí, son juiciosos los senadores, no se van. Buenos días para todos, buenos días presidente, vicepresidente, senadores, para todos los participantes, un muy buen día. El doctor Juan Miguel Villa presenta excusas por no poder asistir el día de hoy en razón a su agenda que está retomando en razón a su posesión reciente, pero nos ha pedido total disposición para las mesas de trabajo que se vienen o que se deben adelantar aquí en este recinto. Lo primero que digamos que debemos mencionar desde Convenciones es que estamos reiterando lo manifestado en la última citación y que también va en línea con lo mencionado por el señor viceministro, el doctor Baena, en que aquí lo que tenemos es una dificultad de quién pueda calificar las actividades de alto riesgo. Es decir, las actividades de alto riesgo las tenemos ya definidas en la ley, pero aquí nos falta es un órgano que determine cuándo un trabajador está expuesto a actividades de alto riesgo. Como lo vienen mencionando los diferentes intervinientes, hoy está en cabeza del empleador, quien es el llamado en su sistema de gestión y seguridad en el trabajo, es el llamado a definir cuáles son las actividades de alto riesgo. Y digamos que ahí entramos en una contradicción cuando es el mismo empleador el llamado a definirlas y el llamado a pagar esta cotización adicional del 10%. Por eso insistimos en que se requiere un ente, un organismo objetivo que permita calificar estas actividades de alto riesgo y permita definir de forma fácil para los operadores del sistema de pensiones, en este caso de pensiones, que pueda decidir cuándo hay una actividad de alto riesgo. Esto sumado a que desde el año 1994, cuando se crea el Sistema General de Pensiones, estamos en un sistema de autoliquidación. El sistema de autoliquidación no es otra cosa que el empleador es el que reporta a cada uno de sus trabajadores con sus propias novedades y entre ellas la actividad de alto riesgo, actividad que supone un porcentaje del 10% de cotización. Razón por la que digamos que no tenemos que adicionar nada más a lo ya mencionado por el viceministro del doctor Baena, no sin antes mencionar que actualmente y de cara al cobro de aportes de alto riesgo tenemos 1.021 empleadores a los que les estamos haciendo cobro de alto riesgo, esto no con ocasión al reporte que debe hacer el mismo empleador, sino con ocasión a la identificación de otros trabajadores que van pidiendo pensión y que por temas litigiosos se va demostrando el alto riesgo y por eso podemos acudir o por eso podemos tener las pruebas para poder acudir vía coactiva a cobrarle a los empleadores. Sin decir nada más, digamos que estamos dispuestos a apoyar estas mesas de trabajo porque para Convenciones es importante coadyuvar en el recaudo de estos aportes que son muy importantes para el Sistema General de Pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Fernando. Tiene el uso de la palabra el doctor Francisco Manuel Salazar, presidente de Seguro Positivo. Doctor Salazar, acá por favor.
vicepresidente, señores miembros de la mesa directiva, convocantes, creadores de esta sesión y demás integrantes de la comisión e invitados especiales. En mi intervención quisiera hacer referencia específicamente al cuestionario que fue sometido a nuestra consideración. En primer lugar, se nos preguntó cuál es el número de cuántos trabajadores se encuentran afiliados a la ARL positiva. En esto podemos referir que a 30 de septiembre de 2008 tenemos vinculados 2.827.438 personas con relaciones laborales que están ubicadas, allí está pues una clasificación sectorial, que están ubicadas principalmente en el sector público con casi 500.000 de personas, 497.430, y las demás actividades que tienen más incidencia son las que tienen que ver con actividades inmobiliarias, educación, aclarando que es educación de personas del sector privado, no los educadores del sector público, que tienen un régimen especial, y del sector comercio. Como segundo tema por el cual se nos ha inquirido es cuál es el número de trabajadores con enfermedades de origen laboral discriminados también por sector de la economía. En este punto pues podemos anotar que de conformidad con nuestros registros, Positiva tiene 9.600 trabajadores con enfermedades calificadas como de origen laboral, que están principalmente, al hacer su distribución sectorial, corresponden principalmente a trabajadores de la administración pública, de actividades inmobiliarias, de actividad ganadera, manufacturera y servicios sociales y de salud. La siguiente pregunta refiere sobre cuál es el número de solicitudes de pérdida de capacidad laboral tramitadas en el último periodo de gobierno y cuáles fueron los conceptos que se expidieron al respecto. En este punto es importante aclarar que como ARL Positiva únicamente realiza procesos de calificación de pérdida de capacidad laboral, de secuelas de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Por lo tanto, pues en nuestros registros no hay información sobre el número de calificaciones de pérdida de capacidad laboral de origen común, porque en este evento la competencia para su calificación corresponde a Colpensiones, a los fondos privados de pensiones y a las EPS cuando se trata de invalidez de hijos, o sea, de beneficiarios de cotizantes. Durante el periodo del año 2014 al año 2018, Positiva tramitó 825.437 solicitudes de pérdida de capacidad laboral, de las cuales 11.303 corresponden a enfermedad laboral y 814.134 a accidentes de trabajo. El siguiente punto sobre el cual se nos ha solicitado información es sobre cuántas evaluaciones de puestos de trabajo ha realizado la ARL durante el periodo de gobierno y cuál es el procedimiento para garantizar la independencia en esta calificación. Aquí también es pertinente hacer una aclaración en el sentido de que los estudios de puesto de trabajo como insumo para determinar el origen de la enfermedad deben ser pagados, asumidos y contratados por el empleador precisamente con el fin de que exista independencia, porque se trata de un insumo que es el instrumento, una prueba para determinar la prestación que debe asumir el asegurador, o sea, la
ARL, como lo establece la Ley 1562 de 2012, el artículo 30 del Decreto 1352 de 2013 y el Decreto 1072 de 2015. Entonces, excepcionalmente, las ARL asumen calificaciones de las evaluaciones del puesto de trabajo por orden judicial o por orden de las juntas de calificación de invalidez, y la independencia y la objetividad pues se garantizan dando aplicación a la guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacional expedida por el Ministerio de Protección Social en el año 2011. Del año 2014 a lo que va del año 2018, la ARL ha realizado 6.109 evaluaciones de puestos de trabajo, que pues, como lo notábamos, se trata de una actividad excepcional y que no corresponde a lo que ordinariamente realiza en cumplimiento de sus funciones y de sus competencias. Y pues finalmente se nos ha solicitado información sobre el número de indemnizaciones por incapacidad que han sido cancelados por la ARL, cuántas se encuentran en trámite. En primer lugar, también aquí es necesario hacer una precisión, y es que le corresponde, de conformidad con las normas legales, a la ARL hacer el reconocimiento de indemnizaciones por incapacidad permanente parcial que durante estos años, desde el 2010 a la fecha, se han hecho en total 34.437 reconocimientos, cuya segmentación por sectores está indicada en la gráfica que ustedes están observando y que se concentran principalmente en la industria manufacturera, en actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, en la agricultura, en el sector de administración pública, de construcción y en la explotación de minas y canteras. Y en este momento se encuentran en trámite 294 solicitudes, todas las cuales están dentro de los términos de ley para tomar decisiones al respecto y que están clasificadas sectorialmente de conformidad como se segmenta en la gráfica que están observando. Esa sería, pues, señores miembros de la comisión, la información que puede suministrarles la ARL sobre el cuestionario que han sometido a nuestra consideración, anotando que positiva está a disposición del honorable Senado para cualquier aclaración o ampliación que se requiera de esta información. Muchas gracias, don Francisco. Tiene el uso de la palabra el senador Eduardo Enrique Pulgar Daza. Buenos días, señores senadores y senadoras, honorables funcionarios. Señor presidente, simplemente una proposición que hemos presentado para realizar unas audiencias públicas sobre la ley 198 de 2018. Esto con la finalidad de que los actores vayan enterándose del proyecto de gran importancia que estamos estudiando en la Comisión Séptima con relación a la Superintendencia de Salud. Ahí está firmado por varios senadores. Muchas gracias, presidente. A usted, honorable senador. Senador Castilla. Sobre todo, senador Gabriel Velasco, si quiere, o si quiere usted, ustedes dos son ponentes, entonces no conveniencia. Bien, de la comisión. Tiene el uso de la palabra el senador Gabriel Blanco. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los senadores, a todos los invitados, a los funcionarios de la comisión, a todas las unidades legislativas, al señor viceministro, a la viceministra y a todos. Un saludo muy especial. Yo creo que a mí me parece muy importante este tipo de espacios y el seguimiento que se está realizando. Yo quiero hacer un par de comentarios. Lo primero es que a mí me parece importante entender, y yo creo que es el espíritu donde estamos trabajando, que tenemos una casa común que tenemos que cuidar, que se llama la empresa. En esa casa común están todos los agentes y se le irradia a la sociedad
y yo creo que ahí tenemos que trabajar y propender para que esa empresa, tanto al empresario, a los colaboradores, a los proveedores y a todos los agentes que están alrededor de la misma, se maximicen los beneficios, que es muy diferente a la discusión que permanentemente se da, que es que se maximicen las utilidades. Yo creo que hay que buscar la maximización de los beneficios de todos los agentes alrededor de esa casa común llamada empresa. La Constitución y los derechos que tenemos hoy en Colombia y los derechos laborales, yo creo que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo los mismos. Sin embargo, yo creo que hablamos mucho de derechos y también tenemos que entender que tenemos deberes. Y tenemos que buscar un equilibrio entre lo que se propende y lo que se está generando. Y yo creo que vale la pena traer la discusión del tema de la estabilidad reforzada. Yo creo que es una situación que está generando mucha preocupación, y digo que respetuosamente buscando y propendiendo para que esa casa común le vaya bien, donde le pueda ir bien a los colaboradores y le pueda ir bien a todos los agentes. Yo creo que tenemos que abrir la discusión de lo que está pasando en Colombia con la estabilidad reforzada. Creo que está bien intencionada, el espíritu es el que es, pero se están presentando abusos. Yo no estoy diciendo que todos los trabajadores o los colaboradores generen abusos, ni mucho menos, no quiero que eso malinterpreten, pero tampoco se puede decir que todos los empleadores están generando también un mal manejo en sus organizaciones. Y lo que se está presentando hoy, en algunos casos, lamentablemente hay un abuso del derecho. Y creo que en el aras de poder propender para que esa casa común siga adelante, tenemos que entender que hay unas dificultades por resolver, así como los llamados de atención que nos hacían ahora frente a la estabilidad reforzada y digamos en las dificultades que los empleadores están generando. Yo creo que hay unos casos que hay que levantar y ponerle cuidado, porque si queremos mantener, digamos, y buscar y propender esa estabilidad reforzada, también tenemos que entender que hay algunos que están haciendo un uso inadecuado de la misma, y creo que eso tampoco se puede ni fomentar ni cultivar. Y creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Mire, desde el 2002 a la fecha, las incapacidades casi que se han doblado. Estábamos hablando, perdón, del 2009. En el 2009 teníamos 202.000 casos de incapacidades y hoy tenemos 389.000 casos de incapacidades. Yo no estoy diciendo que todos ellos sean causados de mala fe y con abuso del derecho, pero yo sí creo que tenemos que revisar este asunto, porque al final creo que esa es la discusión, poder entender los diferentes puntos de vista para que a esa casa común le vaya bien. Y me parece que esa discusión pues, es bien traída y necesitamos profundizar en la misma. Yo creo que yo quería dejar esas reflexiones porque es un tema que de verdad está generando mucha preocupación del lado de los trabajadores, como lo han manifestado el día de hoy, pero también está generando una gran preocupación desde el lado de los empleadores. Y creo que tenemos que entender que para que esa casa común le vaya bien, pues ni el uno ni el otro pueda abusar de los mismos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Gabriel Blanco. Tiene el uso de la palabra el senador Jesús Alberto Castilla Salazar. Se prepara nadie lo que quiera leer. Sí, señor presidente, voy a hacer mi intervención a manera ya de cierre de esta sesión de la Comisión Accidental. Quiero expresar mi agradecimiento a las senadoras y senadores de la Comisión Séptima, toda su disposición para acompañar esta sesión. De igual manera, reiterar el agradecimiento y aceptamos la excusa del señor Ministro de Salud, nuestra intencionalidad que podamos tejer un diálogo constructivo, cumplir nuestra función de representar aquí al movimiento social, a sectores de la sociedad. Entendemos las dificultades del señor Ministro de Salud. Agradecemos a la doctora Diana Isabel, quiero agradecer a usted, doctor Baena, al doctor Luis Fernando, al doctor Francisco Manuel, a la doctora Teresina y a la doctora Diana del Pilar, y a los demás funcionarios y funcionarias
su disposición. Yo quiero saludar el ambiente en que se ha desarrollado esta sesión, un ambiente propositivo por parte de los trabajadores y de las trabajadoras y una disposición también del gobierno a comprender y a aceptar que hay dificultades y que hay que conversar sobre ellas y encontrarles una solución. Usted, doctor Paina, ha ubicado varios aspectos que hacen parte de un debate, de una reflexión que hay que mantener entre el sector de trabajadores y trabajadoras, gobierno, insistir en el acompañamiento de los congresistas. Yo sí quiero solicitarle a la doctora Nadia y al senador Gabriel Velasco, que son los delegados de esta comisión accidental, para que fijemos prontamente, y aquí lo definamos y lo considera también, señor presidente, la conformación de una mesa técnica y establecer la primera fecha de reunión para dialogar, para iniciar este diálogo sobre los aspectos que aquí se han planteado. Una, la definición de actividad de alto riesgo, nosotros no la vamos a determinar, pero sí, doctor Luis Fernando, escuchando la intervención suya de Colpensiones, hace un año fue la misma intervención. Hace un año nos dijo que efectivamente tiene dificultades y nosotros evidenciamos que Colpensiones tiene subregistro y que no tiene los mecanismos para hacer la exigibilidad a las empresas de la cotización adicional del 10%. Lo que queremos en esa mesa es precisamente que haya acciones y que es un derecho de los trabajadores que las empresas no pueden hacerle el quite a una responsabilidad de cotizar adicionalmente porque está vulnerando el derecho del trabajador, que es pensionarse de manera anticipada por el desempeño de una actividad de alto riesgo establecida en la ley. Pero también lo que queremos en esa mesa es que hay que identificar nuevas actividades. Nosotros no podemos quedarnos únicamente con lo que existe. Aquí se ha dicho, la minería a cielo abierto tiene unos niveles de exposición a sustancias cancerígenas como la sílice y el polvillo del carbón que se han identificado aquí, que podría entrar en una discusión y definirse si son o no actividades de alto riesgo, incluirlas en la normatividad. Yo cité aquí las actividades desempeñadas por trabajadores del Banco de la República encargados de acuñar la moneda, exposición, y eso hay que definirlo, doctor Vaina, porque usted ha dicho, hay normatividad internacional que dice que no hay un tiempo, solo la exposición a la sustancia le da ya la condición de estar en una actividad de alto riesgo. Y sí hay temas muy interesantes que hay que abordar en esa mesa. La revisión de los convenios internacionales que Colombia ha suscrito, su nivel de cumplimiento como lo solicitó la doctora Carvalho, pero también revisar cuáles de los que no ha suscrito podrían ser contemplados de los 17 no suscritos convenios que tienen que ver con mejores condiciones y garantías para el desempeño del trabajo. De manera que yo quiero ratificar en esta sesión la necesidad positiva que Colpensiones, que el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, los congresistas de la Comisión Séptima y los trabajadores delegados ya para representar a los diferentes sectores en esta comisión podamos mantener la disposición. Señor presidente, que establezcamos, repito, una mesa temática y le definamos la primera fecha, porque ha transcurrido un año, 14 meses exactamente desde el debate y no hay mayores avances, pero la disposición que ustedes han expresado, que la doctora Diana Isabel ha dicho en el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo, la decisión de sistematizar como lo ha planteado aquí, los riesgos laborales en un sistema integrado y la calificación de primera oportunidad, pues son temas para seguir discutiendo en esa mesa que son importantes, que no sustituyen el papel de la Comisión Séptima, que no sustituyen el papel del Congreso, pero sí generan un diálogo constructivo entre gobierno y trabajadoras y trabajadores. Señor presidente, yo quiero agradecerle a los delegados y delegadas del sector del mundo del trabajo, a los congresistas, a los funcionarios del gobierno, la disposición y finalmente insistir, definamos una mesa y una fecha
y doctora Nadia, doctor Gabriel, asumir el acompañamiento